Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer 14 versículos de ese capítulo de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. ¿Ya estamos ahí? No, bueno. La tecnología nos traiciona. ¿Ya estamos? Bueno, si no, sigan ustedes con sus oídos lo que yo leo aquí en la Biblia. Ezequiel 37, del 1 al 14 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cómo estaba el valle? Lleno de huesos. Y me hizo pasar, versículo 2, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Cómo estaban los huesos? Secos en gran manera. Versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué no había en ellos todavía? Versículo 9, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Te invito a que leas conmigo el versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, leanlo alto por favor, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hoy hablo bajo el tema una iglesia profética, y la base para este mensaje va a ser precisamente Ezequiel capítulo 37, pero especialmente la declaración o parte de la declaración del versículo 4 que dice: profetiza sobre estos huesos y diles. Lo leo una vez más: profetiza sobre estos huesos y diles. Y ahí continúa entonces el Señor dándole indicación al profeta Ezequiel qué hacer. Así que el tema hoy es una iglesia profética. Creo que la pregunta que nosotros nos vamos a estar haciendo, y ustedes seguramente ya se están haciendo, es: ¿qué es una iglesia profética? ¿Cierto? Pero para responderla yo voy a primero dar una definición según un diccionario bíblico de lo que es la palabra profetizar, y luego voy a responder 4 preguntas importantes que yo creo que surgen de una declaración como esta. Pero quiero que primero digas conmigo enfáticamente esta frase que le da título al mensaje:
una iglesia profética. Lo decimos juntos, una iglesia profética. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, primero que todo, el diccionario bíblico, no busqué un diccionario secular porque es muy amplio y pudiera estar pensando en otro tipo de profecía que no es la bíblica y no es la que Dios quiere que nosotros practiquemos. El diccionario bíblico dice que es anunciar, declarar, pregonar, proclamar y publicar el mensaje de Dios. En otras palabras, usa 5 formas verbales más para describir y para definir esta forma verbal de profetizar. Di conmigo, profetizar. ¿Qué es eso? Bueno, dice aquí los expertos en este diccionario que implica anunciar, alguien diga conmigo, anunciar, declarar, pregonar, proclamar y publicar. El Miami Herald, eso es lo que tenemos que anunciar. El New York Times, las noticias mundiales, lo que está diciendo los expertos en finanzas, etcétera, etcétera. Dice que anuncies, que declares, que pregones, que proclames y que publiques el mensaje de Dios. Así que todo lo que gira alrededor de proclamar, de anunciar, de pregonar, de hacer público y audible lo que Dios está diciendo, te convierte en una iglesia profética. Ahora hoy nos vamos a hacer 4 preguntas necesarias. La primera es esta: ¿por qué hacemos una exhortación a profetizar y hacer una iglesia profética basada en un pasaje del Antiguo Testamento? Número 2, ¿cuáles son las 3 marcas que distinguen a una profecía o a una iglesia que profetiza según el Nuevo Testamento? Número 3, ¿es la profecía del Nuevo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento igual a la profecía del Antiguo Testamento? Y en cuarto lugar, ¿cuál es la mejor palabra profética que la iglesia tiene? Así que vamos a ir por parte en esta mañana, y yo sé que mucho de lo que vamos a recibir tiene que ver con enseñanza, y desde allí vamos a recibir una exhortación a ocupar y a posicionarnos en el lugar que Dios quiere que esta generación de cristianos ocupemos para bendecir a la generación en la cual Dios nos ha puesto. Te pregunto, ¿tú entiendes que has sido puesto en este lugar y en esta generación para hacer algo que Dios te pide que hagas? ¿Tú entiendes que ser iglesia es mucho más que reunirnos el domingo? Que celebrar a Dios y recibir bendición de Él en el culto de la mañana del domingo. ¿Entendemos que es mucho más? Que esto es una convocatoria a juntos celebrar su presencia y a ser entrenados por su Espíritu a través de la palabra para luego salir afuera y ocupar nuestro lugar en la sociedad. Bueno, si lo entiendes, di amén bien fuerte. Y di: esto es lo que yo necesito entender, que Dios quiere que yo viva y haga realidad para ocupar mi lugar en mi generación. Ahora, ¿por qué usar un pasaje del Antiguo Testamento como lo es Ezequiel capítulo 37, que tiene una profecía específica, con un cumplimiento específico, y que habla a una persona específica, que es el profeta Ezequiel, para hablarle a personas tan variadas y de manera tan amplia a una iglesia e invitarnos a ser una iglesia profética? En primer lugar, Ezequiel, junto con los otros 65 libros de la Biblia, en total son 66, es palabra de Dios. Alguien diga conmigo: la Biblia es la palabra de Dios. 66 libros independientes, diferentes uno del otro, escritos 1000 años de diferencia, en un periodo de 1000 años, distintas generaciones, distintas personas, hombres completamente distintos unos de otros. Algunos hablaban hebreo, otros arameo, otros griego, y cada uno en su cultura, viviendo dinámicas de vida muy diferentes, fueron inspirados. Escucha lo que acabo de decir: inspirado. La palabra inspiración significa que Dios mismo sopla. Ellos escriben, ellos ponen de sí, de su personalidad, pero ellos saben, están conscientes que lo que ponen allí en la tabla o en el papiro más tarde es palabra de Dios que les está siendo dada a ellos sin restarles su humanidad. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, que Dios respeta quién tú eres, la personalidad que tú tienes, la cultura en la que vives, pero igualmente te usa para decir algo de Él que se mantiene a través del tiempo, que es divino, que es inspirado y que va a bendecir generaciones.
Entonces la palabra es una sola, digan conmigo, la palabra es una sola. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es uno. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios quiere reconciliar al mundo a través del Hijo. Si tú abres tu Biblia en Génesis, tú tienes que ver a Jesús en Génesis. Es más, los teólogos saben que Génesis 3:15 es la primera proclamación acerca de Jesucristo. La simiente de la serpiente morderá a la simiente de la mujer en el calcañar, en el talón, pero la simiente de la mujer le asestará un golpe en la cabeza a la simiente de la serpiente, venciendo sobre ella. Y los teólogos dicen, ahí está hablando de Jesús. Él es la simiente de la mujer. Jesús es revelado en el libro de Éxodo con todo el ritual judío y todas las celebraciones, desde el Cordero Pascual, el lavacro donde se lavaban las manos, y todo el sacrificio está apuntando a una persona, a Jesucristo. Él está revelado en la ley, porque la ley verdadera no es el cumplimiento de los mandamientos, sino es el encuentro con aquel que la hace vida y real, el que puede satisfacer la demanda perfecta del Padre. Lo vas a encontrar detrás de cada libro de la Biblia, y Ezequiel no es la excepción. Es palabra de Dios. Ahora sabemos por lo que ha pasado en el tiempo que Ezequiel ha tenido, esta profecía de los huesos secos ha tenido doble cumplimiento en la historia. Porque eso pasa con todas las profecías de Dios que están aquí en la Biblia. Dios, cuando habla a través de un profeta, y es muy importante que ustedes presten atención a esto, Dios habla a través del profeta, y puede ser que el profeta esté pensando en un mensaje para una generación, y Dios está pensando en un mensaje para muchas generaciones. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 37, el ejemplo de hoy. Lo que él profetiza aquí de huesos secos, hablando de la casa de Israel, que no hace falta ser teólogo para entender a quién específicamente le está hablando, porque el versículo 11 dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Entonces, ¿a quién le está hablando? A la casa de Israel. Pastor, entonces, ¿cómo vas a tomar un mensaje directo para la casa de Israel y hablarnos a nosotros que no somos Israel, que somos una iglesia tomada de pueblos gentiles? Vamos a entender por qué. Ezequiel 37 se cumple primeramente 30 años o más después de esta profecía, cuando Ciro el persa toma el control del imperio antiguo babilónico y comienza a reinar allí desde su imperio sobre todas las naciones que antes pertenecían al imperio de Babilonia. Y cuando Ciro toma el control, Dios mueve el corazón de Ciro, y él dice, los judíos que han sido esclavos y han estado desarraigados de su nación hasta este día, yo voy a hacer todo lo posible para que bajo mi reino ellos vuelvan a la nación. De ahí es que Isaías 45 le dice el Señor, esto dice el Señor a su ungido Ciro, a este rey que haría que Israel regresaría después de 70 años de cautiverio. ¿Cuándo ocurre esto? Zorobabel es levantado, un líder en el pueblo de Israel. Josué es sumo sacerdote y Esdras es un maestro de la ley. Regresan a Israel, reconstruyen el templo y traen de vuelta la adoración a Dios desde Jerusalén. Eso ocurre y está registrado ahí en la historia 30 años o más, 32, 34 años después que Ezequiel recibió esta palabra. Decimos, ya se cumplió, ¿verdad? Pero sin embargo, en el año 1947, Israel, que después del año 70 de nuestra era, fue destruida la ciudad de Jerusalén, fue destruido el templo de Israel. Ustedes saben que en Israel no hay templo, ¿verdad? ¿Lo sabían? Que el templo que fue reconstruido 3 veces, el templo que fue construido por Salomón, reconstruido por Zorobabel y después reconstruido por Herodes, ya no existe, ¿lo sabían? Lo que hay es un muro conocido como el muro de los lamentos, que ahí se paran los judíos y hacen sus oraciones moviendo la cabeza, y las personas vienen y ponen sus peticiones porque creen que allí va a suceder algo especial, etcétera, etcétera. No hay templo en Israel porque fue destruido en el año 70 por Tito, el general romano, hijo de Vespasiano. Este emperador, siendo general, llega hasta las inmediaciones de la ciudad de Jerusalén, la rodea a tal punto que no tenían abastecimiento, no tenían comida, no tenían agua. La gente, para mantenerse hidratado, y esto suena asqueroso, pero ahí llega la desesperación humana, tenían que beberse su orine. Y entonces, en medio de este despliegue militar, llega la noticia a Vespasiano, general romano, y le dicen, necesitan que regreses a Roma porque vas a ser el nuevo emperador. Y antes de irse, él le dice a su hijo, ahora tú eres el general del ejército y haz lo que tengas que hacer para conquistar a esa gente.
Tito arremete contra la ciudad de Jerusalén, le destruye los muros y llega al templo y lo ve cubierto en oro, y se cumple la profecía de Jesús en Mateo 24. Mas yo les digo que no quedará de este templo piedra sobre piedra. Porque cuando ellos entran y lo ven cubierto en oro, esta es la orden de Tito. Yo quiero que le remuevan todo el oro a ese templo, y para hacerlo ellos tenían que escarbar en las piedras destruidas para sacar el oro de las piedras que quedaban debajo, y se cumplió literalmente la profecía del Señor. A partir de ese momento la gente huyó de Jerusalén, el país comenzó a ser desperdigado, y vino una de los movimientos de la nación que ha durado más tiempo. De hecho, los árabes están y los palestinos están ocupando el territorio de Israel porque la tierra quedó vacía por aquella penetración del Imperio Romano. Entonces Israel vuelve a ser una nación que pierde su hegemonía, que pierde su identidad, y hasta después, para que ustedes vean cómo Dios usa la maldad del ser humano para cumplir propósitos divinos. Tuvo que venir Hitler y matar 6 millones de judíos para que las naciones se pusieran de acuerdo y en un solo día decir: Israel es nación, y se convirtiera o se hiciera realidad la profecía de Isaías, que había dicho estas palabras: en un día será nación Israel. En un día Israel será nación. Y es aquí en el año 1947 y en ese periodo de tiempo en que las Naciones Unidas dicen Israel vuelve a ser nación, que Ezequiel 37 se vuelve a cumplir. Y el valle de los huesos secos se vuelve a hacer realidad. Una nación desperdigada, huesos por todas partes, reciben la inspiración y se convierten en un gran ejército que regresa a una tierra que es bendecida por Dios hasta el día de hoy. Pero como la profecía mira en varias direcciones, Dios también es el Dios de la iglesia. Alguien diga conmigo: Dios de la iglesia. Por lo tanto, Dios mira a más de una generación y mira a más de un grupo con su palabra para hablarnos. Hoy tenemos que tomar Ezequiel 37 no solamente como la palabra que Dios le habló a Israel en 2 momentos históricos, sino como la palabra que Dios le habla a la iglesia y nos dice: Dios está levantando en pleno siglo XXI y en la ciudad de Miami, como parte de su iglesia que está sobre toda la tierra, una generación de hombres y mujeres que creen en su nombre, llamados a profetizar la palabra de Dios que cambia el destino de los hombres. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora lo entendemos porque sobre todo el Nuevo Testamento le da vida a este criterio. Pedro se levanta inspirado por el Espíritu Santo y dice estas palabras cuando el Espíritu Santo llega el día de Pentecostés. ¿Recuerdan? La gente los mira. ¿Cómo estaría la iglesia? ¿Qué sería lo que estaba pasando bajo la llenura del Espíritu Santo? Que la conclusión del pueblo fue: están llenos de mosto. El mosto es lo primero que se saca del vino. Cuando a alguien le dice están llenos de mosto, debo decir: ¿estás qué? Borracho. La conclusión que sacaron es que aquella iglesia estaba borracha porque todos hablaban en diferentes idiomas y decían: wow, esto es una locura. 120 personas hablando 120 idiomas. Eso es un desorden divino. ¿Escuchaste lo que dije? Un desorden divino. El único que tiene derecho a formar desorden es Dios, porque Él desordena los órdenes humanos para establecer su orden. Entonces aquí, frente a esta conclusión humana, Pedro se levanta y les dice: no, escuchen. Nosotros no estamos borrachos, sino que se está cumpliendo frente a ustedes lo que dijo el profeta Joel capítulo 2, en los postreros días. Alguien diga conmigo: los postreros días. Para aquellos que están diciendo: ¿estamos en el tiempo final? Bueno, ya Pedro lo dijo. Llevamos 2000 años viviendo el tiempo del fin. En los postreros días mi espíritu será derramado sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, porque eso es lo que le pasa a los ancianos: se duermen y tienen sueños. Los jóvenes tendrán visiones porque no duermen, cada uno de acuerdo a su etapa en la vida. Pero vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Alguien diga conmigo: profetizarán. Y ahora llegamos a 1 Corintios 14:1, que se los leo rapidito, donde Pablo hace esto algo para toda la iglesia y dice esto. Él viene hablando de los dones, capítulo 12, salta al 13, el amor, y ahora en el 14 dice, comenzando el capítulo: seguid el amor. Alguien diga conmigo: seguid el amor. Y luego dice: procurad los dones espirituales.
y esto es algo que quizás en algún momento tenemos que entrar a hablar, dones espirituales procurados. No es algo como, no, es buscar lo que Dios quiere que tú hagas para equipar a los santos para la obra del ministerio. Seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, alguien diga, sobre todo. ¿Qué significa sobre todo? Por encima de todo, más importante que procurar los dones, sobre todo es que profeticéis. Entonces Ezequiel dice, hijo de hombre, profetiza un mensaje a un hombre específico, pero luego Pedro dice, no, espérate, es toda una generación de gente llena del Espíritu Santo, hijos e hijas que van a profetizar. Y Pablo dice, hello, somos la generación de los últimos tiempos. Iglesia, procura los dones, pero sobre todo, que profetices. ¿Para cuándo es eso y para quiénes? Para todos los tiempos que la iglesia esté sobre la tierra. John Piper, un teólogo moderno de Minnesota, uno de los hombres quizás más reconocidos en la comunidad teológica actual, escribiendo acerca de este pasaje, dice, esta oración de profecía es el deseo de predicar bajo la unción del Espíritu Santo con el fin de decir cosas agradables a las Escrituras y con sujeción a las Escrituras. Esta oración de profecía es el deseo de predicar bajo la unción del Espíritu Santo con el fin de decir cosas agradables a las Escrituras y con sujeción a las Escrituras. Por eso dice Juan, capítulo 1 de Juan, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La iglesia tiene que llenarse de Dios, de su palabra viva, para que en el momento que Dios te diga, habla, lo que salga de tu boca no es lo que tus emociones dictan, no es lo que tu mente se llenó en la semana, no son tus prejuicios humanos, sino la palabra viva de Dios que ha sido depositada en tu corazón y desde tu humanidad va a bendecir a alguien. ¿Me hago entender, iglesia? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las marcas que la profecía del Nuevo Testamento tiene que tener? Los tres distintivos. 1 Corintios 14:3, rapidito lo leo, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Alguien diga conmigo, edificación, exhortación y consolación. Tenemos que entender esto, iglesia, porque Pablo en el 1 Corintios 12 hace una lista detallada de dones. También en Romanos 12, si alguien quiere saber cuáles son los dones del Espíritu Santo, anótalo si no lo sabía. Hay dos listas detalladas. La de Corintios es más completa porque dice que esa iglesia tenía todos los dones, pero la de Romanos está casi completa. Romanos 12 y 1 Corintios 12. En esos dos pasajes se hablan de todos los dones y ahí aparece en la lista de dones específicamente el de profecía. Y el Espíritu Santo dice en 1 Corintios 12 a través de Pablo que Él da los dones como Él quiere y los reparte. A ver, digan conmigo, los reparte. Quiere decir que si a ti te da fe, al otro le da exhortación, a este le da servicio, a ti te voy a dar enseñanza, tú eres el que tiene el don de administración y a ti te voy a dar el don de profecía. Tú tienes don de lenguas y tú tienes interpretación de lenguas. Eso es lo que dice Pablo. Él da como Él quiere, no como tú quieres. Él da como Él quiere. Pero luego en el capítulo 14 Pablo se mete en un terreno interesante, porque él dice no solamente que van a profetizar en la iglesia los que recibieron el don, sino todos. Hello, ¿lo escucharon? Él dice no solamente quiero que procuren los dones, sino que además de esto, sobre todo, que profeticen todos. Dice, yo hablo en lenguas, pero prefiero en la iglesia de Dios hablar 3 palabras en lenguaje conocido que hablar las lenguas que Dios me da en mi lenguaje de oración privado, venir a la iglesia y hablarles palabra. Así quiero que ustedes se profeticen unos a otros, se edifiquen, se exhorten y se consuelen, y así lo hagan con las personas que quieren traer a la conversión. Pero ¿cómo es posible, pastor, que Pablo diga de un lado, esto es un don para unos específicamente, y ahora nos diga que todos profeticemos? Bueno, muy sencillo. Pablo también dice que algunos han sido llamados, Efesios 4:11, a ser evangelistas. Es decir, que algunos Dios los puso como oficiales en el cuerpo de Cristo para predicar el evangelio. Y no hace falta poner ejemplos, pero lo voy a poner. Billy Graham, eso no un evangelista. Eso no un evangelista.
Creo que queda el testimonio de su predicación durante más de 50 años y los miles de convertidos que han sido llevados a los pies del Señor por un don sobrenatural puesto sobre un hombre común y corriente que sale de un campo en North Carolina y bajo la unción del Espíritu Santo y una palabra sencilla trae miles al arrepentimiento. En él está el don de evangelista. Y hay algunos en el cuerpo de Cristo que salen a las calles y están ahí en el Publix comprando pan y de momento se viran a hablar con alguien y cuando se encuentran hablando y se oyen, le están hablando de parte de Dios porque les brota de forma natural. Pero yo pregunto, ¿son ellos los únicos que tienen que ser evangelistas? Cuando dice Mateo 28, por tanto, id, iglesia, toda la iglesia, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y prediquen, dice Marcos. En otras palabras, el don es para unos, la orden es para todos. Pregunto, ¿la fe es solamente para que tiene el don de fe? Cuando dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Él se acerca, Hebreos 11:6, crea que Él existe y que Él galardona y premia a los que creen en Él. Mientras la fe es para todos, es un don para algunos porque se va a manifestar de forma sobrenatural en algunas personas. Siempre cuando pienso en un don de fe sobrenatural, viene a mi memoria George Mueller, aquel predicador de Bristol, que es conocido por levantar un orfanatorio sin dinero, llegar a un terreno y decirle, quiero esta tierra para hacer un orfanato para niños. Y el dueño decirle, ¿cuánto dinero tiene? Dice, no tengo dinero, pero voy a empezar a orar porque usted me venda esta tierra en el precio que yo quiero. Y voy a comenzar a orar para que Dios me dé el dinero que yo quiero. Y empezó a orar por las dos cosas. Y alguien le mandó un cheque por una cantidad que más tarde el hombre le dijo que tuviera, que se la vendía. Este mismo hombre iba en un barco a Quebec desde Londres, se pone una neblina en el camino, el capitán del barco era cristiano. Y él sube y le dice, ¿qué pasa? Se detuvo el barco, yo necesito estar en Quebec para predicar el evangelio a tal hora y si el barco se detiene no llego. Le dice, señor Mueller, disculpe, pero hay una neblina que nos detiene el paso. Y dice, no te preocupes, yo voy a orar. Cuando yo diga amén, la neblina se fue. Oró y le dijo, Señor, yo oro así como Jesús, Juan mencionaba ese pasaje hoy, le habló a la tormenta y al viento y se calmó, así yo hablo a la neblina en el nombre de Jesús y te pido que la remuevas. Eso hizo George Mueller, está registrado en la historia. Oró y dijo amén. Y el capitán, como era cristiano, dice, ahora déjeme orar a mí. Y dice, no, por dos razones no lo voy a dejar orar. La primera es que ya Dios me contestó a mí. Y la segunda es que usted no tiene fe, así que no ore. Y le digo, ahora acompáñame y subamos. Y cuando subieron los dos, el sol estaba irradiando y ya no había neblina. Eso es un don de fe. Pero sin embargo, eso no quiere decir que aquellos que no tengan la capacidad de creer de esa manera no crean. ¿Te das cuenta cómo lo que es fe o lo que es don para algunos es llamado para todos? Evangelizar, creer y también profetizar. No te escucho decir amén. Pero cuando la iglesia profetiza tiene que tener estos tres distintivos. Edificar, alguien diga edificar. ¿Qué significa edificar? Edificar significa construir. Si tus palabras destruyen, no estás hablando de parte de Dios. Hermano, te voy a decir algo que Dios me dijo. Y la persona se va deprimida. Perdóname, pero no hablo Dios. Dice Pablo que es para edificación. El que habla de parte de Dios le construye la vida a los demás. El que estaba sin fe se levanta en el Señor. El que no tenía deseo de orar se mete en el cuarto a orar. El que ya no leía la Biblia le vuelve la pasión. El que no creía que el marido se le iba a salvar comienza a creer y orar nuevamente por la salvación del marido, porque alguien de parte de Dios edificó su vida con una verdad de Dios y le alimentó la fe. En segundo lugar es exhortar. Exhortar implica decirle a alguien que pare de hacer lo que está haciendo que no está bien, o que comience a hacer lo que no está haciendo, que sabes que tienes que hacerlo, pero decirlo en amor. Y en tercer lugar, consolación. Es tan necesario este don en la iglesia y este ejercicio de, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hablar la palabra de Dios al corazón de la iglesia y al corazón de los demás, porque cuando Jesús se fue dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar al otro Paracleto, al otro que se pone al lado de ustedes. Yo pronto voy a comenzar a hablar del Espíritu Santo en las próximas reuniones. Bueno, no en la siguiente, que voy a hablar de dialogar con Dios, pero después voy a empezar a hablar del Espíritu Santo en el libro de Juan. Cuando habla del Paracleto, el otro que se pone al lado tuyo. Porque ese que viene, dice el Señor, es el otro consolador. Uno de los grandes ministerios del Espíritu Santo es consolar. Y pregunto, ¿cómo consuela el Espíritu Santo?
Si Él vive en ti, no es usándote a ti para consolar a otros. Si Él vive en nosotros, no quiere usarte a ti para edificar la vida de otros. Si Él vive en ti, no quiere usarte a ti para exhortar a tu hermano en amor. Si Él vive en ti, no quiere usarte para consolar a esta generación y traerlos a la vida. Para eso nos ha llamado Dios. Alguien diga amén. Tercera pregunta, rapidito entro en ella. La profecía del Nuevo Testamento, según Pablo en 1 Corintios 14, ¿es igual a la profecía del Antiguo Testamento? El erudito en temas bíblicos Wayne Grudem dice acerca de esto, me gusta lo que dice este hombre, por eso lo registré. Y quiero leérselos a ustedes textualmente. Dice, la profecía del Nuevo Testamento no es inspirada de la misma forma que las escrituras proféticas del Antiguo Testamento. Y no es inerrante. ¿Qué significa que no es inerrante? Que no hay error. Las profecías del Antiguo Testamento, en Isaías no hay error, en Ezequiel no hay error, pero un hermano que se levante en la congregación y diga algo de parte de Dios, la humanidad puede traer algo de error y la verdad puede estar metida ahí. ¿Alguien recibe lo que estoy diciendo? Más bien es un registro humano, dice Grudem. Es un registro humano de algo que Dios ha traído espontáneamente a la mente de la persona. Es diferente de la enseñanza que está basada en un texto de la Biblia, porque esta es una enseñanza directa leyendo la palabra, mientras que la profecía está basada en la impresión inmediata que Dios nos da, dirigiendo información inmediata a nuestros pensamientos que de otra forma no podíamos expresar o saber. Lo que está diciendo este hombre, rapidito, lo concluyo en 4 cosas generales que quiero que ustedes escuchen. Número 1, el ejercicio de profetizar hoy bajo la iglesia con el Espíritu Santo en ella, aunque sí es por inspiración, no es una inspiración igual a la del Antiguo Testamento, ni a la del resto de la Biblia. ¿Me hago entender? Es decir, yo no puedo decir que yo ahora tengo la misma capacidad de profetizar igual que Ezequiel, ni tú tampoco, porque esa es palabra de Dios y todo lo que yo diga debe someterse, debe supeditarse y debe subordinarse a lo que está escrito en estos 66 libros. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso alguien me dijo en una ocasión, cuando el Espíritu y la palabra no se pongan de acuerdo, sigue el Espíritu. Y dijo, espérate un momento, en todos mis años de relación con Dios, jamás el Espíritu y la palabra han estado en desacuerdo, porque la palabra es un soplo del Espíritu. Por lo tanto, todo lo que el Espíritu me diga, ya está dicho en la palabra. Pero hay cosas espontáneas, directas, específicas que ocurren en la vivencia de la vida de fe, que Dios nos dice, que sabemos que vienen de parte de Él y que son para alguien más. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo vívido de unos tantos que quiero poner, pero uno vívido. Hace una semana Wendy me interrumpe un momentito y me dice, tengo que decir algo, y habló de esperanza. Yo no sé si estabas consciente o no, pero en esta semana una hermana me dice, esa palabra era para mí porque yo llegué necesitando que me dijeran que siguiera esperando hasta que Dios lo hiciera. Esa es la inspiración que pone el Espíritu Santo cuando Dios le dice algo a alguien para marcar su vida. Daniel, cuando predicó hace unas semanas atrás, recordaba que Marina se te acercó y te dijo, el Señor me dice que te diga, déjate llevar. Y esa sola frase cambió su vida hasta el día de hoy, porque estaba hablando Dios a través de alguien en el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes a lo que me estoy refiriendo y lo que dice este teólogo? El profetizar del Nuevo Testamento se da separado de una experiencia estática y visiones que a veces ocurre. Yo las he tenido, pero no necesariamente tiene que ser así, a menos que estés parado en un oficio profético, que Dios te esté mostrando cosas más allá de lo que normalmente Él hace, de una manera muy natural, de una manera muy simple, de una manera muy como el Espíritu Santo es. Él pone pensamientos e impresiones dentro de ti y tú sabes que no eres tú, que te comiste una pizza fuera de tiempo o que tienes una mala digestión, sino que sabes que es Dios quemándote por dentro, que ha puesto algo en tu corazón que tiene que salir por tu boca, porque va a consolar, va a edificar, va a traer exhortación al cuerpo de Cristo, va a hacer que la iglesia sea mejor para la gloria del Padre. En tercer lugar, el profetizar del Nuevo Testamento no es una declaración inequívoca o inerrante,
sino un registro humano de pensamientos que Dios puso en el corazón del hombre. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5, 20, 21: no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. Piper dice acerca de esto, en otras palabras, parece como que si parte de lo que viene por medio de las profecías a través de un hermano de la iglesia fuera bueno, y por eso Dios dice aférrense a eso, y otra parte no lo fuera y dice déjalo ir. Es decir, que Dios quiere una iglesia que tenga oído para oír lo que Dios está diciendo y que sabe discernir qué es lo que dice la persona de parte de Dios y qué es lo humano. ¿Me hago entender? No como en el Antiguo Testamento, que si alguien se equivocaba mínimamente en algo que decía, había que desecharlo como un falso profeta. En nuestra vivencia dice aquí, examínalo todo, retén lo bueno, porque la humanidad de tu hermano puede ser que brote, como brota a través de mí cuando yo predico. Brota mi temperamento, brota mi humanidad, brotan una serie de pensamientos, y ustedes tienen que ser equipados por el Espíritu Santo para discernir lo que Dios verdaderamente está diciendo a través de mí, y no quedarse con lo humano, sino llevarse lo celestial. De la misma forma, tenemos que ejercitarnos para ser llenos de Dios, llenarnos de su palabra, para que entonces Dios nos edifique la vida. 1 Corintios 14:30 dice que esta es una revelación divina, la profecía que Él incluye o exhorta a la iglesia a practicar. Él dice, eso es una revelación divina directamente a la mente del creyente para edificar a su pueblo y para edificar a su generación. En la historia del gran predicador inglés Charles Haddon Spurgeon se registran por lo menos dos momentos, debe haber habido más, en los que él enfáticamente dijo algo a su congregación que fue algo de parte de Dios. Una iglesia inmensa de miles de personas, el Tabernáculo de Londres. Él predicaba un mensaje de la gracia y de momento se para y dice: aquí hay un hombre zapatero de profesión que esta semana, al arreglarle los zapatos a una persona, debiendo haberle cobrado 5 monedas, le cobró 9. Le cobró de más. Y le dijo estas palabras: esto te dice el Señor, le has vendido por 4 monedas tu alma al diablo, arrepiéntete para que no mueras. Estaba predicando otro día y Spurgeon se detiene y dice: aquí hay un joven que tiene unos guantes en sus bolsillos que se los tomó otra persona. Si no te arrepientes y los devuelves, te encontrarás con Dios. Wow, lo exhortó de una manera. Y dicen los registros históricos que los dos eventos fueron reales y las dos personas llorando se arrepintieron, y él entonces con la gracia de Dios los condujo al perdón. El otro devolvió 4 monedas y aquel devolvió sus guantes y fueron incluidos a la iglesia, porque Dios habló a través de un hombre que no se aferró a doctrinas humanas, sino se dejó guiar por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cuál es la mejor palabra profética que la iglesia tiene? Pedro no nos deja sin respuesta y dice en 2 de Pedro, lo pueden anotar ahí para leer la cita después. Es un poquito más amplia, ocupa 3 versículos, pero quiero leer el versículo 19 del capítulo 1 de 2 de Pedro. Dice Pedro, y dice el Señor a través de él: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a entender este pasaje. Recuerden que cuando Pedro estaba diciendo estas palabras, no había Biblia. Ellos estaban terminando de escribir la Biblia. Tenían todo el Antiguo Testamento, tenían cartas de Pablo, posiblemente algunos de los evangelios. Marcos había sido escrito y quizás los otros también. La iglesia iba recopilando lo que tenían de antes del pacto nuevo y los nuevos escritos apostólicos, y ya iban entendiendo que esa era la palabra de Dios. Y Pedro dice específicamente, yo quiero que si tú tienes tu Biblia contigo hoy, la tomes en tus manos. Pedro dice, alguien tome la Biblia, y si la tienes en el teléfono te voy a perdonar.
porque yo también la leo en el teléfono. Pero levántala arriba, porque dice Pedro, esto es lo que te está diciendo. Todos los que tengan su Biblia, los que no, el domingo que viene la traen. En el teléfono la bajan, la YouVersion, hagan algo, pero es necesario que entiendas esto hoy. Di conmigo, tenemos también la palabra profética más segura. Alguien diga, más segura. Es decir, que si Pablo le dice a la iglesia, yo quiero que tú profetices, no te está diciendo que te llenes toda la semana de basura, te está diciendo que te llenes de palabra, porque cuando el Espíritu Santo te quiera usar, Él va a buscar en el depósito y Él no puede encontrar agua sucia. Él no puede encontrar basura. Él no puede encontrar lo que dijo Univisión. Él no puede encontrar lo que dijo CNN. Él no puede encontrar lo que dijo el gurú financiero que tú lees. Él no puede encontrar lo que dijo Buda. Él no puede encontrar lo que dijo Confucio. Él no puede encontrar lo que dijo algún pastor. No, ni tan siquiera los pastores. Él tiene que encontrar que en la semana tú pasaste tiempo con Dios y no leíste la Biblia por tradición. Tú le dijiste al Espíritu de Dios, yo quiero que tú me digas qué tú quisiste decir aquí. Que tú le digas al Espíritu Santo, porque la persona del Espíritu Santo específicamente es quien sopló vida en los escritores del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Pregúntale, ¿qué tú quisiste decir aquí? Lo más probable es que no escuches una voz del cielo. Lo más probable es que venga entonces otra cita bíblica a tu mente. Y tú digas, ay, mira, el Salmo tal da respuesta a Hebreos tanto. Oh, es verdad, Dios aquí, porque el Espíritu Santo es el gran maestro divino. Me dice mi Señor en Juan 14 que cuando Él venga les enseñará todas las cosas. Es decir, que yo vengo a repetir lo que ya el Espíritu Santo les dijo. Tenemos que llenarnos del depósito divino, porque cuando el Espíritu Santo quiera usar la iglesia para profetizar, va a tomar de lo que puso dentro de ti para que tú le digas a alguien algo que le cambiará la vida. Isaías dice, mi palabra ha salido de mi boca y no regresará a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual ha sido enviada. La palabra de Dios salió de su boca, inspiró a un montón de hombres por 1000 años. Está aquí en un libro, pero por detrás de la letra hay una palabra de vida que te tiene que interpretar el Espíritu Santo y depositarla en tu corazón para que la hables, para que la profetices, para que la proclames, para que la pregones, para que la anuncies, para que el mundo sepa que Dios está vivo y todavía habla. Quiero concluir. Ezequiel 37, vuelvo a él. Usa la palabra profetiza o la frase profetiza, hijo de hombre, por lo menos 3 veces. En el versículo 4 le dice, profetiza, hijo de hombre, a estos huesos secos. En el versículo 9 le dice, profetiza, hijo de hombre. Profetiza al espíritu de estos huesos para que viva. Y en el versículo 12 le dice, y profetiza ahora a este ejército y dile que la sepultura donde está, yo los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra. Detrás de esas 3 declaraciones yo veo una imagen espiritual de lo que la iglesia tiene que hablar en esta generación. Por eso comencé con Ezequiel y quiero terminar con Ezequiel. Entendiendo a la luz de las Escrituras que la palabra de Dios, Ezequiel, en el capítulo 4, en el versículo 4, profetiza, hijo de hombre, es la misma palabra que Dios te dice a ti hoy, hijo, hija de Dios, profetiza. Habla mi palabra, pregónala, anúnciala, muéstrala, hazla audible, que se escuche a través de ti. Alguien diga amén a eso. Lo primero que él habla es profetiza a los huesos secos. Alguien diga conmigo, huesos secos. ¿Qué son los huesos en el cuerpo? Es la estructura ósea, es el esqueleto. Sin el esqueleto los músculos no se sostienen. Sin el esqueleto ni los órganos vitales no van a estar en su lugar, porque el esqueleto es la estructura que permite que el cuerpo esté en su postura idónea para funcionar idóneamente también. Hueso significa estructura, y la estructura espiritual de un ser humano es su identidad. Hemos sido llamados nosotros para hablarle a una generación sin identidad sexual, sin identidad natural, sin identidad social y sin identidad espiritual, que Cristo quiere anclarlos a la identidad que tiene para ellos, porque sin Él no hay estructura y sin eso no hay vida ni buen funcionamiento. Que Dios te use en esta semana.
Dios te use en esta semana para que alguien pueda ser anclada a la identidad o anclado a la identidad que Dios le dio en todo el sentido de la palabra, de manera integral. Yo estoy recibiendo en esta semana varios correos de la Asociación de Pastores, de una organización de abogados cristianos que defiende los derechos y las posiciones de la iglesia. 7 de septiembre, los legisladores del condado Dade quieren determinar que nosotros, pastores, psicólogos, consejeros y padres de familia, no les podamos hablar a nuestros hijos lo que significa ser un varón y lo que significa ser una niña. Que si yo como pastor y como consejero y como padre de mis hijos le digo, tú naciste varón Isaac y tú naciste Michelle mujer, me vengan a tomar preso porque no tengo derecho a decirle a un niño lo que él debe descubrir o ella debe descubrir por sí mismo. Esa ley está por pasar y nos están pidiendo a la iglesia que oremos, porque no es posible que venga una injerencia a la familia, a la iglesia y social, donde nos digan a nosotros qué creer, qué practicar y qué hablar. Quizás el mundo está profetizando lo que el diablo quiere establecer, porque la iglesia paró de hablar y con temor está entonces condicionando el mensaje a lo que realmente el mundo quiere escuchar. Necesitamos pararnos en lo que Dios nos dijo. Me dolió en mi corazón escuchar que Brian Houston, pastor de Hillsong, está por pasar ahora el matrimonio en Australia, y le dijo a los creyentes: salgan a votar. Tú tienes que ser una voz. Creemos en el matrimonio hombre y mujer, pero lo que no creemos es que la iglesia tiene el derecho de decidir acerca de eso. No, nosotros tenemos un solo mensaje. Vamos a respetar las decisiones que las leyes tomen, pero vamos a seguir creyendo que varón Dios los creó, hembra Dios los creó, y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, aunque nos pongan tras las rejas, porque sabemos que no lo estamos haciendo por odio, lo estamos haciendo por amor. No es homofobia, es amor. Porque cuando tú paras de decirle a una persona el destino que Dios tiene con su vida y que Dios lo hizo hombre y lo hizo mujer, no lo amas. Porque esos seres humanos son infelices viviendo fuera de una identidad que Dios no les dio. Claro, si criticamos sus estilos de vida, si los juzgamos, si decimos apártate de mí como si tuvieran peste o tuvieran lepra, estamos mal. Pero si les amamos y en el amor de Cristo les dejamos saber que han sido formados por Dios, primero para que tengan su identidad en Cristo y luego para que sean el hombre que Dios lo hizo y la mujer que Dios lo hizo, los estamos atando a un destino eterno, les estamos librando del infierno y en la tierra los estamos haciendo felices. Te van a odiar al principio, pero te van a amar al final. En segundo lugar, cuando habla de profetizar al Espíritu, dice que al profetizarle al Espíritu, se metió el Espíritu en los cuerpos ya formados y fue un ejército grande en gran manera. Versículo 9. Eso habla de propósito, de ser huesos secos desligados. Habla ahora de un ejército que marcha en un propósito común, en un propósito único, en un motivo único dado por Dios. Alguien diga conmigo, propósito. Hemos sido llamados para profetizarle de parte de Dios a esta generación que su propósito está anclado en Dios. Tenemos que entrenar a nuestros hijos no para que descubran la carrera que les paga más, sino aquella que Dios puso en su corazón, que ellos debían estudiar, porque con ella le darán la gloria a Dios. Y esto tal vez desafía tus criterios, pero van a ser felices, van a realizarse, no cuando ganen 6 cifras, sino cuando hagan lo que Dios los llamó a hacer, y después les pagará Dios 6 cifras, y tal vez más. Tenemos que hablarle a nuestra generación que su propósito está anclado en Dios. Se va a acabar la depresión de los jóvenes. Se va a acabar la falta de propósito. Los que no duermen diciendo ¿qué voy a hacer con mi vida? Lo tengo todo. El último PlayStation, el último par de tenis, el televisor pantalla plana, el carro antes de que me gradúe ya está afuera, pero no sé qué hacer con mi vida. Esto te dice Dios: ven a mí, anclate en mí, métete en una relación conmigo y sabrás para qué te puse sobre la tierra. Un carro no te dará propósito. Una carrera no te dará propósito, dinero en el bolsillo no te dará propósito, pero el Espíritu Santo metido dentro de ti sí te dará propósito. Y por último, tenemos que profetizarle a nuestra generación acerca de su destino eterno. Versículo 12 dice: y profetízale ahora y dile, salgan de su sepulcro, no se quedarán en ellos toda la vida, sino que los saco de la sepultura y los muevo a la tierra que les pertenece.
Tenemos que hablarle a la gente que está por quitarse la vida, que paró de soñar, que ya no tiene esperanza, que no traten de quitarse la vida, porque el matrimonio que se deshizo no es el fin de sus días. El diagnóstico del médico no es el fin de sus días. El problema financiero no es el fin de sus días. El familiar que murió no es el fin de sus días. Hay un Cristo vivo que quiere darle identidad, propósito y destino en Él. Claro, y con esto quiero cerrar. ¿Cómo puede una iglesia hablar de estas tres cosas? ¿Cómo puede una iglesia hablar de identidad en Cristo, de propósito en Cristo y de destino en Cristo si no lo tiene claro ella? Yo no sé cuál es la última novela de Univisión, pero viéndola, Dios no se te va a revelar. Yo no sé lo que dice la última revista del día, pero viéndola, Dios te va a mostrar. Tenemos que venir al encuentro de nuestro Señor. Y no puede ser el día domingo. Este tiene que ser el desbordamiento de lo que vivimos en la semana. Pastores, que no sé cómo orar. No me lo digas a mí. Díselo a Dios. Señor, no sé cómo hablarte. Pero ¿será posible que tú le digas a tu Espíritu Santo que me enseñe a orar? Y algo se va a destapar dentro de ti. Si yo me equivoco, soy un mentiroso. Pero como conozco a Dios, sé que lo hará. Claro, tienes que quedarte mucho tiempo delante de Él. Porque lo que pasa es que no te contesta. En el primer minuto ya te levantas y te vas. Y tú tienes que hacer morir toda tu carne, todas tus preocupaciones. Te va a picar el cuerpo. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Cada vez que yo me pongo de rodillas me empieza a dar picazón. Y las rodillas me duelen como nunca antes. Y yo digo, ya ves, Señor, esto no tiene sentido. Pero cuando entendí que doblando las rodillas, aunque me doliera, esto iba a propiciar un momento de rompimiento donde ya mi carne no dominará más, sino que iba a tener un encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El resultado iba a ser encuentro con Dios. No puedo llegar a la Biblia y decir, ay, ya me he leído el Salmo 23, llevo 10 años leyendo el Salmo 23, es lo mismo, Jehová mi pastor, nada me faltará, pero no tengo con qué pagar la casa. En lugares delicados pastos me ha de descansar y tengo unas goteras en el techo que menos mal que no pasó el ciclón. Preparan mesa delante de mí en presencia de mí, el mismo pan duro de... Yo los conozco. Pero escúchame esto, tú tienes que ir a la palabra y decirle, mi Dios amado, vengo a ella como si fuera la primera vez que la leo. La primera vez que yo leí la Biblia por mí mismo, yo estaba enfermo del hígado. Llevaba 11 meses en cama. Ahí puso mi mamá una biblita pequeñita, recuerdo, negrita así, con el borde rojo. Y cada vez que yo me despertaba por la mañana, las palabras doradas que decían Santa Biblia me iluminaban. Y yo estaba leyendo libros de política. Yo estaba leyendo libros, cuanta novela había. Los 10 negritos de Agatha Christie, yo era el número 11. Hice un montón de tonterías para pasar el tiempo, que no me podía levantar de la cama. Todo el mundo me traía algo que leer porque sabían que me gustaba leer. Había heredado de mi abuelo unos libros verdes preciosos que hablaban de historia de la humanidad y conocía un montón de cosas ahí leyendo. Pero en el momento aquel librito pequeño empezó a brillar delante de mí. No literalmente, pero en un sentido espiritual. Y lo agarré y empecé por donde creía que debía empezar, por el comienzo, por el índice. Y después fui al Génesis y no entendía nada. Y después entré al Éxodo. Y cuando empecé a leer la conquista del pueblo de Israel en el libro de Josué, yo decía, qué Dios tan cruel. Y no entendía nada. Y después entré al libro de Esdras y lo cerré. Y parte de Nehemías también, porque era puro nombre. Y fulano hijo de Mengano, y Mengano hijo de Tucano. Y el otro hijo de fulano, y el otro hijo de Mengano. Y yo decía, y yo hijo de Padilla, y nieto de... ¿Les ha pasado a ustedes? Me estoy abriendo el corazón. Hasta que en medio de esa lectura pasan dos cosas. Regreso todos los días hasta que por ser en uno de esos tiempos, Éxodo, Dios me lleva al pasaje de Moisés con la zarza ardiendo. Y ahí leyendo ese pasaje,
yo tuve mi primer encuentro con Dios. Y ahí literalmente yo le dije a Dios, si tú me levantas de esta cama, voy a creer en ti de verdad y voy a servirte por el resto de mi vida. Y a los 3 días estaba sano. ¿Por qué a los 3 días? Porque todavía tenía que leer otro pasaje más, por lo menos 2. Jeremías, capítulo 1, versículo 5, antes que nacieses, yo te conocí. Antes que tuvieras en el vientre de tu madre, yo te formé y te di por profeta a las naciones. Y mi Dios me recordaba el sueño que mi mamá había tenido con la mano de Dios y mi cuerpo, y le decía, este es tu hijo, creerá lo que tú crees, servirá a quien tú crees. Y en ese momento entendí que Dios me estaba hablando a mí y no solamente al profeta. Y luego entonces le llegué a Hechos capítulo 9 y ahí Dios llama a Pablo y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y tú quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí recibí el llamado para predicar, con esos 2 pasajes. Y ahí en esa etapa de mi vida, el Señor me hizo ver que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que sin ella no soy nada, que cuando la como es dulce a mis labios, pero muchas veces, como Ezequiel el profeta, es amarga también a mi estómago, porque me bendice cuando la proclamo, pero me confronta cuando la vivo. Necesitamos una iglesia que viva a Dios, para que profetice a Dios, que sepa quiénes somos en Cristo, a qué Él nos ha llamado y cuál es nuestro destino. Cuando tú sabes estas 3 cosas, no serás movido fácilmente. Y te pararás en esa posición para desde esa posición bendecir a otros y traerlos al encuentro del Señor. Ponte sobre tus pies.